Hace unos años no tenía clientes, hoy vivo siendo creador de contenido. Y aunque mucha gente piensa que hay un secreto, la verdad es que empezó de una forma muchísimo más simple. Pero sí, hay una fórmula que realmente me ayudó a llegar hasta acá. 3 elementos que salvaron mi vida. Te cuento cómo. Todo esto empezó mucho antes de que existieran las cámaras caras, el super estudio o los clientes. Empezó como empiezan muchas cosas. Por casualidad. Me acuerdo de pasar horas encerrado aprendiendo solo, mirando videos, probando programas, intentando entender cómo funcionaba una canción o un video, o por qué ciertas imágenes te hacían sentir algo. Al principio solamente era un hobby, algo que hacía después de clases, en las madrugadas, en mis tiempos libres. No había ningún plan, ningún objetivo, ni siquiera pensaba que iba a vivir de esto. Pero pará, vamos al estudio. Mi primer estudio no era realmente un estudio, era una computadora bastante limitada, unos auriculares gamer, un micrófono barato y algunos cables. No tenía grandes equipos, no conocía a nadie en el ambiente, pero demasiadas ganas de hacer cosas. No tenía experiencia y sinceramente no tenía idea qué es lo que estaba haciendo, pero seguía igual, la constancia. Porque pasaba noches enteras editando, grabando, comenzando proyectos, arruinando proyectos, volviendo a empezar. Mientras otros descansaban, yo seguía intentando mejorar un poco más. Y muchas veces parecía que no avanzaba nada. Cada noche, cada error y cada proyecto me estaban enseñando algo. Porque antes de vivir de esto, primero tuve que aprender a no rendirme. Con el tiempo entendí que la constancia sola no alcanzaba. Y ahí comencé a capacitarme. Me pasaba horas y horas viendo tutoriales, masterclass en inglés, en español, aprendiendo audio, aprendiendo edición de video, edición de audio, producción musical. Estudié una carrera, me recibí y aprendí muchísimo equivocándome, pero también entendiendo que si quería dedicarme a esto en serio, tenía que mejorar constantemente. No vino nadie a enseñarme. Gran parte del camino fue aprender solo y creo que esa obsesión de aprender fue una de las cosas que más me ayudó a crecer, porque cuanto más aprendía, más entendía lo que me faltaba mejorar. Con el tiempo empezaron a aparecer las primeras personas, los primeros artistas, las primeras grabaciones, los primeros videos hechos casi sin recursos, pero con muchísimas ganas. Y ahí aparece este tercer elemento en esta fórmula que les hablo, que es trabajar gratis. No lo digo desde romantizar, regalar tu trabajo. Lo digo porque al principio necesitamos trabajar por experiencia, por práctica, por contactos, por construir un portfolio, por demostrar lo que sabemos hacer. Muchos de mis primeros trabajos fueron así, mejor dicho, todos los trabajos que realicé al principio fueron gratis, pero a mí me sirvió como aprendizaje y como portfolio para poder demostrar y vender mis servicios. Y lamentablemente, sin darme cuenta, ese hobby empezó a ocupar cada vez más espacio en mi vida. Llegaron los mejores equipamientos, las primeras cámaras, los primeros clientes reales, las primeras veces cobrando algo que siempre lo había hecho por hobby, por pasión. Y creo que una de las cosas más raras fue entender que algo que empezó en una habitación improvisada podría convertirse en una vida, porque durante mucho tiempo esto se sintió imposible. Pero aún así seguí grabando, editando, aprendiendo, equivocándome muchísimo, hasta que un día miré a mi alrededor y ese pequeño estudio que armé, improvisado, para experimentar, se había convertido en una productora audiovisual real. Y sinceramente, todavía me cuesta procesarlo. Porque detrás de las cámaras, de las luces y los proyectos, también hubo muchos momentos difíciles. Noches largas, frustración, miedo al fracaso, momentos donde sentía que no estaba avanzando, o donde compararme con otras personas me hacían pensar que quizás nunca iba a llegar a nada. Porque vivir de algo creativo casi nunca se siente estable. Y creo que las personas que crean cosas entienden eso. La sensación de estar constantemente buscando algo, aunque no sepamos exactamente qué. Tal vez por eso sigo grabando, porque incluso ahora, después de los trabajos, los clientes, los años, todavía siento algo muy parecido a lo que sentía al principio. Esa necesidad de crear, de documentar, de observar, de editar. Y creo que este canal nace justamente de ahí, de las ganas de mostrar el mundo que existe detrás de todo esto. Las personas, las calles, las historias, la ciudad de noche, los trabajos invisibles, las conversaciones, los silencios, todo eso que normalmente pasa desapercibido, porque al final crear nunca fue solamente hacer música o un video. Creo que siempre fue mi manera de intentar entender mejor la vida.